Bueno, vamos a ver ahora, frente a una omisión, cuáles son las situaciones que se plantea que puede llegar a tener un administrado. Por lo pronto, tenemos que advertir que hay distintas situaciones jurídicas que pueden verificarse. ¿Por qué digo esto? Porque en algunos casos las omisiones, cualquiera sea su naturaleza, formales o materiales, pueden llegar a producir perjuicios, pueden llegar a producir daños. Y entonces aquí se abre la puerta de la responsabilidad del Estado. Si la inactividad, si la omisión es dañosa, aparece el problema de la responsabilidad. Si la omisión no es dañosa, no acarrea estrictamente un perjuicio, o por lo menos o lo produce pero no se verifican todas las condiciones para demandar una responsabilidad, y también mirándolo en otro plano, la omisión puede generar para el destinatario, para el afectado de la misma, consecuencias jurídicas de otro tenor. ¿Por qué? Porque lo que uno va a perseguir es que cese esa omisión, cumpliendo en algún caso la prestación material, por ejemplo, en el caso que pusimos antes, la entrega del subsidio, que le den la vivienda, que se reglamente ¿se acuerdan el mandato legislativo para los que habían ido a la campaña antártica? Y en otros casos, si la técnica para dar respuesta al problema es de tipo formal, vía silencial, la solución jurídica será muy diferente, porque lo que al juez le llevaremos es la cuestión o la discusión de fondo que se le había sometido a examen a la administración y sobre la cual ella nunca se pronunció. Entonces, dije hace un momento que una de las primeras situaciones que pueden verificarse es que haya responsabilidad. ¿Por qué? Porque si la inacción administrativa es una actuación que violenta un deber legal, en muchos sistemas jurídicos cae bajo lo que se denomina la falta de servicio, la figura de la falta de servicio. En el derecho francés y en muchos países iberoamericanos que han seguido en esto al régimen francés, una actuación administrativa por acción o por omisión irregular que exterioriza un comportamiento entonces contrario a derecho, encuadra dentro de una figura que se denomina falta o falla, como dicen en Colombia, del servicio. Del servicio no en un sentido acotado de servicio público, sino servicio como actuación de la administración, un servicio, en una interpretación francesa muy laxa. Entonces, cuando hay falta de servicio, nos encontramos frente a responsabilidad del Estado. ¿Qué es la falta de servicio? En el plano, desde el punto de vista de la responsabilidad, lo que se denomina el factor de atribución. Para que haya responsabilidad civil o administrativa, tiene que darse una serie de condiciones, ¿no? Como todos sabemos, obviamente que haya un daño, que haya un nexo de causalidad, pero tiene que existir una razón, un por qué alguien tiene que hacerse cargo del daño que ha producido. Alguna explicación jurídica tiene que existir para explicar por qué va a haber un desplazamiento patrimonial, por qué alguien va a absorber el perjuicio que ha sufrido otro. Y esa explicación de ese por qué es lo que se llama factor de atribución, que es el fundamento jurídico por el cual alguien tiene que reparar. El factor de atribución, históricamente, en el derecho privado, para que se entienda de lo que estamos hablando, y me detengo un minuto en esto porque veo muchas caras jóvenes, me dicen que hay estudiantes, el factor de atribución, históricamente, en el derecho civil, era la culpa. Con el tiempo, un factor de atribución subjetivo, de reproche subjetivo. Con el tiempo aparecen otros, los de base objetiva, la teoría del riesgo, garantía, etc. Bueno, en el derecho público, el derecho administrativo francés y los que han seguido sus aguas, Argentina es uno de ellos, una inacción administrativa es lo que se denomina en el plano de la responsabilidad falta de servicio y es el factor de atribución. En el derecho español y los que han seguido el modelo español, la legislación española, la ley 30/92 y sus modificaciones, cuando regula el tema de la responsabilidad, dice que la administración responde por el comportamiento, la actuación regular o irregular. La irregular sería lo más parecido a la falta de servicio, ¿no? Obviamente que genera un daño que alguien no está obligado a soportar. Entonces, las inacciones dan lugar a la responsabilidad del Estado, cualquiera sea la naturaleza de la inacción, ya sea en vía formal, silencial, o en vía
material. Por supuesto, no basta para que haya responsabilidad que medie la falta de servicio, o que medie, diría un español, la actuación irregular. Tienen que darse las otras condiciones, y esas condiciones son una, la de un daño, pero no cualquier daño, ¿no? La de un daño que además tenga lo que se llaman las notas de resarcibilidad, que sea cierto, efectivo. Podrá ser presente o futuro, pero lo que no puede ocurrir es que sea conjetural. El daño eventual no se resarce, sino que se resarce lo que es el perjuicio que ha tenido concreción, el perjuicio real, el que efectivamente se acredita que se ha producido o que se producirá si es futuro. Pero no el conjetural, no el potencial, este es el punto. Ese daño, además, tiene que ser un daño que esté conectado causalmente con el comportamiento, en este caso inactivo, del Estado. La conexión causal no es cualquiera. Recuerden que a lo largo de la historia se fueron desarrollando distintas explicaciones, todas ellas, en verdad, efectuadas en el plano de la ciencia del derecho penal, y luego se han traspolado a lo que es el derecho de daños, y aparecieron las teorías de la causa cercana, próxima, equivalencia de las condiciones, pero ¿cuál es en definitiva la que ha imperado tanto en el plano del derecho civil como en el derecho público, que es la que usualmente se aplica por casi todos los países? La teoría de la causalidad adecuada. O sea, para que haya causalidad que genera responsabilidad, tenemos que tener una acción o una omisión que, de acuerdo a un test de previsibilidad que indica que hay que hacer un análisis y verificar si, de acuerdo al curso natural y ordinario de las cosas, esa actuación o inacción era per se susceptible de provocar o desencadenar este evento dañoso. Esta causalidad que exige que puede haber muchos elementos, muchos acontecimientos, humanos o no humanos, que colaboraron en la producción del daño, pero no todos están en pie de igualdad, como diría la teoría de la equivalencia de las condiciones, sino solo valoro aquellos que han tenido un factor desencadenante, que obraron de una manera diferente. Obviamente es algo muy casuístico, ¿no? Y hay distintas formas de hacer esta valoración, pero esto nos lleva a seleccionar lo que serían las meras condiciones de la verdadera causa adecuada. Bueno, entonces, si se dan todos estos elementos que estamos mencionando, podrá comprometerse la responsabilidad estatal por omisión o inacción antijurídica. Y pregunto, un momentito más, para luego pasar a los medios que tratan de hacer cesar o defendernos de otra manera frente a la omisión. ¿Y si la omisión no es antijurídica? ¿Si la omisión es lícita? Y vuelvo al ejemplo que pusimos casi cuando comenzamos a la mañana esta charla. Una autoridad pública que frente a una manifestación con muchísima gente en la calle, adopta como curso de acción no obrar, porque considera que obrar, reprimir concretamente allí, puede ser algo peor. ¿Por qué? Porque puede ser algo que genere mayor violencia, que esto que puede estar reducido a un número acotado de personas y espacialmente, luego escale, tome otras dimensiones. Y como decide no obrar, fruto de esa manifestación, por ejemplo, se destruye por este grupo de personas enardecidos que están en la calle el vehículo, un carro, ¿no?, estacionado, parqueado, o un inmueble, un comercio de alguien. Le destrozan la vidriera, lo saquean. Esto ocurre cada tanto. Ahí hay una decisión lícita del Estado, porque las normas lo habilitaban a hacerlo. A la autoridad policial decir, miren, no obremos porque si no esto va a ser peor. Tratemos de llevar calma, pero esa calma, que dura muchas veces bastante tiempo, puede terminar en esto, que haya propiedad privada dañada. ¿Habrá responsabilidad? ¿O vamos a dejar a esos sujetos privados, a esos bienes privados además, desprotegidos? El tema, a mi modo de ver, debe tener una respuesta positiva. La responsabilidad por actividad legítima del Estado tiene como fundamento, en general esto se lo acepta así, digamos que en todos los ordenamientos comparados, no solo porque hay que proteger, obviamente, la propiedad dañada, no solo por lo que es garantizar, asegurar el derecho de propiedad, sino por algo que está en el núcleo
en la base de lo que es la actuación estatal cuando es conforme a derecho y que sacrifica los derechos de otro, que es el principio de igualdad de las cargas públicas. La igualdad de las cargas públicas, consagrada en todas las constituciones, también lo tienen ustedes, y además está en los pactos, en diversos pactos internacionales de protección de derechos humanos. La Convención, la americana sobre derechos humanos así lo hace, en el 21, incluso cuando contempla la expropiación, también regulada en todas las constituciones y países, plantean el deber de reparar cuando se produce un quiebre o alteración del principio de igualdad de las cargas públicas. ¿Por qué? Porque si todos somos iguales ante las cargas, ante la ley, y el Estado toma una decisión válida, esto es importante, válida, en beneficio de toda la comunidad, y esa decisión válida lo que ha provocado es que se lesione, se sacrifique diferencialmente a uno o a varios en beneficio de todos, a eso lo ha tratado desigualitariamente. Y la única manera de reequilibrar esa ecuación alterada, en este caso, ¿cuál es? Pagando la pertinente indemnización. Ese es el fundamento de la expropiación. No solo es porque hay que proteger la propiedad, sino que es restablecer la quiebra de la igualdad ante las cargas públicas que se provoca cuando el Estado decide, en un caso, expropiar, privar a alguien de su propiedad y en otros casos, bueno, permitir o tolerar que se dañe una propiedad o tomar una decisión dañosa. En Argentina ha ocurrido que con motivo de intensas, muchas veces lluvias, esas lluvias provocaron inundaciones y las aguas avanzaban y iban a arrasar algunas poblaciones. Y la decisión del Estado, previendo esa situación de tanta gravedad, fue: hay que desviar el curso de las aguas. Y el agua a algún lado va a ir, no va a desaparecer milagrosamente. Bueno, se las desvió a propiedades, a extensiones, campos, le decimos nosotros, es decir, campos productivos que producían ganado, cultivos, etcétera, y que quedaron totalmente inundados, se transformaron en verdaderas lagunas. Y ahí hay alguien que se ve afectado. Para salvar una población, perjudicó a algunos propietarios. Y obviamente la decisión judicial en todos estos casos fue pagar el daño producido. Hay una suerte de ocupación temporal de un bien privado en beneficio de la comunidad. ¿Qué está en juego? Siempre se ha dicho, la igualdad de las cargas públicas. Bueno, esto es algo muy parecido a lo que ocurriría aquí. Miren, hay un ya muy viejo pronunciamiento, muy famoso, del Consejo de Estado francés, que aborda esta cuestión, que es el caso Courteheuse, del 1923. Los franceses, que tenían, como ustedes saben, varias colonias en el mundo, y entre otras en África, donde tuvieron una presencia muy fuerte, Túnez, un señor, un ciudadano francés, un colono en definitiva, tenía una extensión muy importante de tierra. Pero los pobladores locales, considerando que esa propiedad había sido de algún modo, era de ellos, eran pueblos originarios y que digamos que no le correspondía al francés, y produjeron un asentamiento, pero no una, sino que hablamos de un grupo muy importante de tunecinos. Bueno, el francés se inició ante los tribunales franceses, los que existían allá en Túnez, ¿no?, en sede local, la acción de desalojo, obtuvo una sentencia de desalojo, pero cuando llegó la orden a la autoridad policial, no, dijeron, esto es impracticable. Si nosotros desalojamos a todo ese grupo de tunecinos, esto es una guerra civil. No la vamos a ejecutar. El interés público que exige no cumplir la orden judicial. No cumplir la orden judicial, que digamos que en teoría que es un desacato. No sé cómo lo llamarán acá, desacato, o sea, un delito. Bueno, no, miren, si yo la cumplo, esto es una matanza, esto termina en algo peor. No la podemos cumplir. Lamentablemente, señor Courteheuse, no la vamos a cumplir. Bueno, frente a esa situación, este hombre reclamó los daños y perjuicios. Y el Consejo de Estado francés, ¿qué dijo? Ese incumplimiento de la orden judicial fue una decisión válida. Fue una decisión razonable y válida, porque haberla cumplido hubiera sido un verdadero desastre. Pero esa decisión legítima, adoptada por la administración pública a través de la policía, no puede dejar sin protección al señor Courteheuse. La igualdad ante las cargas públicas exige que se lo repare. Y esto se lo ha reiterado, incluso en pronunciamientos muchísimo más recientes, en casos de huelgas, manifestaciones populares que por decisión de la policía no han sido reprimidas. O sea que
son omisiones lícitas. Hay omisiones lícitas que en algunos casos, por cierto que no son usuales, son rara avis, son excepcionales, dan lugar o pueden dar lugar a una reparación. Bien, pero dejemos de lado la responsabilidad, que sería un caso muy especial de la omisión. Un caso muy especial, pero cada vez también más común, ¿no? Digamos. ¿Cómo nos defendemos frente a una omisión? Bueno, yo recordaba inicialmente que en el derecho procesal administrativo, la omisión, el control o el juzgamiento judicial de la omisión o de la inactividad administrativa tropezó históricamente, decíamos, con estructuras procesales que fueron dificultando su enjuiciamiento. Y eso tornó durante muchísimo tiempo a la omisión como un ámbito estatal casi inmune a la fiscalización judicial. Y les decía que esto fue así debido al famoso carácter revisor de la jurisdicción contenciosa administrativa que fue adoptado en la mayoría de nuestros países iberoamericanos. Y como consecuencia entonces de ese modelo revisor, la omisión quedaba fuera. ¿Pero por qué quedaba fuera? Porque tenía que haber un acto, y si hay omisión, no hay acto. Entonces, la única técnica que palió esto fue el silencio. Pero el silencio, que es una suerte de primer solución, de primer instrumento tuitivo, no es del todo satisfactorio, porque con el silencio no termino de alcanzar lo que persigo. Si yo quiero que se controle, con el silencio lo único que hago es ir a un juez para decirle, mire, hay un incumplimiento. Yo quiero que controle. Si yo quiero que me pague, con el silencio no soluciono nada. El silencio, en algunos casos, me puede ser un elemento idóneo para defenderme, pero en otros es simplemente una atenuación del principio revisor y no me aporta una solución 100% satisfactoria. Para poder superar estas dificultades, hubo que superar la concepción histórica del proceso contencioso administrativo. Nuestros países lo han hecho. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, antiguamente se pensaba que el proceso contencioso administrativo era un proceso que tenía como objeto la impugnación de actos. El objeto del contencioso era la anulación o la impugnación de actos. Esto implicaba una gran confusión. El objeto del proceso contencioso, como el de cualquier proceso, no es el acto, sino que es la pretensión. Todo proceso, desde los estudios de Jaime Wasp, y después ha habido otro gran procesalista argentino, Palacios, que ha trabajado sobre esto y ha sido muy seguido en el derecho latinoamericano, se sabe que el proceso no es más que un instituto destinado a dar satisfacción a la pretensión. La pretensión, y esto hoy es lo que se recoge en la legislación de Costa Rica, claramente, en la ley por la que se regula el código, se establece el Código Procesal Contencioso Administrativo, en el capítulo 4, se establece, capítulo 4, perdón, objeto y pretensiones. Y claramente se pone a la pretensión como el objeto del proceso. El acto podrá ser un presupuesto procesal, un requisito de admisibilidad para algún tipo de pretensiones, la anulatoria, pero el proceso no se circunscribe al acto. El objeto del proceso no es la impugnación de actos ilegítimos. Entonces, no es el contenido del acto, sino las pretensiones procesales, las que además contribuyen a delimitar también los poderes del juez. Entonces, hoy en día, una vez que tenemos en claro que el objeto del proceso es la pretensión, es muy fácil descubrir y regular pretensiones que vayan mucho más allá de la meramente impugnatoria o anulatoria. Y esto es lo que están haciendo las modernas regulaciones procesales administrativas como la que tienen ustedes, que en este punto es muy buena y muy clara y sigue las tendencias más actuales. España lo ha hecho, pero de una manera bastante, a mi modo de ver, limitada, cuando reformó el régimen procesal administrativo en el año 98 y contempla también una pretensión especial, en el 29, llamada la pretensión prestacional, pero muy acotada. En el derecho costarricense, yo
yo así lo veo, ustedes corríjanme, por supuesto. Esto es una mirada desde alguien que mira una legislación haciendo algo que dije que no había que hacer, en verdad, solamente mirar la norma. Pero bueno, no tengo otra forma de hacerla yo, ¿no? Pero mirándola así como está redactada, la veo muy sana, porque se dice pretensión administrativa, la pretensión será admisible respecto a lo siguiente, es decir, los comportamientos, las conductas que yo puedo, de algún modo, frente a las cuales yo puedo defenderme. Y en el E dice las conductas omisivas de la administración pública. Con lo cual, es como que se abre la puerta para, entiendo, un proceso amplio, ordinario, de cuestionamiento, de defensa frente a todo tipo de omisión. Más allá de que luego se contempla y se menciona especialmente el tema del silencio. Pero esto, entiendo, abarca todas las omisiones, incluso las materiales. O sea que la pretensión que aquí se contempla es la amplia, la que no está solo acotada a la antigua usanza, a la defensa frente al silencio administrativo. Lo mismo ocurre en Argentina. En Argentina, frente a una omisión material, en el ámbito, bueno, aclaro, en el ámbito federal, ¿por qué? Por lo que dije antes, tenemos, imaginen lo siguiente, tenemos 24 regulaciones estaduales más la federal, 25. O sea, siéntanse beneficiados de vivir en un país de algún modo que tiene un régimen más centralizado, ¿no? En su derecho público. Para nosotros todo es complicado porque, por lo menos en mi caso, que trabajamos, en mi oficina trabajamos para todo el país, tenemos que manejar 25 ordenamientos jurídicos diferentes y no son iguales. Y no son iguales, los plazos cambian, es todo un mundo diferente. Aquí también para este tema. Digamos que en el orden nacional también es muy sencillo. Frente a una omisión, conociendo una omisión, nos podemos defender. Pero en nación, en el orden nacional, frente a una omisión material y de algún modo como una rémora de ese viejo sistema revisor, me dicen que para poder demandar frente a una omisión en la vía ordinaria, tengo que hacer un reclamo administrativo previo. Tengo que hacer un pedimento ante la administración. La administración tiene un plazo de 90 días hábiles, son 6 meses más o menos, y recién después, cuando me dice que no, puedo iniciar la demanda. Y de lo contrario, tengo que configurar un supuesto de silencio, haciendo un pedido de pronto despacho y luego dejando pasar otros 45 días. Eso para una omisión material, ¿no? Pero ¿qué pasa? Vamos a ver más adelante que, por lo menos en Argentina, la defensa frente a las omisiones materiales, no se reconducen solo a través de esta vía, porque esta vía, claro, puede ser muy idónea para un caso en el cual no hay una urgencia. Un contratista, caso típico, no le han abonado un certificado de obra, en el marco de un contrato de obra pública, reclama porque no le han pagado una omisión material. Y bueno, no hay en general una gran urgencia, es una cuestión meramente patrimonial, además de alguien que suele tener un grado de solvencia económica. Puede llegar a esperar los tiempos naturales que plantea esta suerte de reclamo, ¿no? O sea, de vía administrativa previa y luego un proceso judicial ordinario. Pero hay otros casos donde esto no puede ocurrir. La madre, con el chico discapacitado, no podía hacer un reclamo, esperar un año, con suerte, que le dijeran algo, y luego iniciar un proceso ordinario, que además le aclaro, lamentablemente en Argentina duran años, no como acá que me han comentado que son bastante ágiles, ¿no? Entonces, ¿ya no tanto? Bueno. Pero si le cuento lo que dura en Argentina, no creo que sea. Hasta hablamos de 20 años tranquilamente. Por eso pueden reírse y los envidio sanamente. No es solo Argentina. España, Italia, hay varios países europeos con plazos absolutamente, diríamos, anticonstitucionales, ¿no? Porque esperar 20 años a obtener una decisión o lograr el final de la película, que es no solo que decidan, sino que me paguen, que se ejecute la sentencia, no es algo muy razonable, pero es lo que está ocurriendo. Decía que, como vamos a ver más adelante, hay mecanismos de urgencia, que fue lo que pasó con esta señora, que permiten que en breve lapso se pueda obtener una decisión intuitiva y favorable. Entonces, recapitulando, punto número 1, superado el modelo revisor, aparece la posibilidad de tener pretensiones ordinarias de defensa frente a la inactividad. No en todos los sistemas se las regula del mismo modo, en algunas todavía se exigen realizar algún tipo de reclamo o pedimento en sede administrativa, este es el caso de Argentina y es el caso de España. El 29 de la ley española exige hacer una suerte de petición administrativa previa antes de arribar al juez.
Pero claro, hay otros instrumentos. En Argentina existe también, no lo he visto acá, quizás lo tengan previsto, yo no lo he encontrado, un mecanismo de defensa frente a un tipo puntual de inactividad, la formal, que es lo que llamamos el amparo por mora. A ver, una vez más, el amparo. ¿Qué es esto del amparo por mora? ¿Existe? ¿Cómo? Amparo de legalidad. Bueno, pero allá funciona frente a una inacción administrativa en el marco de un procedimiento cuando la administración no resuelve, no dicta actos de trámite, o sea, no tramita. Es lo mismo. Bueno, en Argentina, pero hay que ser, cuidado, hago esta aclaración, que me parece importante, no frente a cualquier pedimento ante la administración, sino la ley dice que solo lo puede plantear aquel que es parte en un procedimiento administrativo, o sea que hay que tener algún grado de legitimación. Si tengo un mero interés y hago un pedido ante la administración, no. Tengo que ser parte en el procedimiento y si bien hoy las tradicionales categorías del derecho subjetivo y de interés legítimo, que muchas leyes lo mencionan, han quedado superadas por otras y es muchísimo más amplio, no un simple interés. Me presento ante el municipio y le digo, mire, como todos los días yo veo que hay muchas dificultades para cruzar esta avenida, le pido que haga una obra, no sé, que haga un puente estos peatonales, ¿no? Aéreo, ahí no. Tengo que ser parte en un procedimiento administrativo. Esto es fundamental, aclaro. Por eso lo aclaro porque no sé cómo funciona aquí. Acá no, bueno, por eso aclaro. Entonces, ¿en qué consiste el trámite judicial? Aquel que es parte en un procedimiento se presenta ante la autoridad judicial, ante el Poder Judicial, ante un juez de primera instancia. En Argentina también, a diferencia, recién lo comentábamos con la doctora, de lo que ocurre aquí, lo usual son 3 instancias judiciales, 2 ordinarias, la instancia inicial son jueces unipersonales, la segunda instancia es colegiado y la tercera ya no es una instancia normalmente ordinaria, sino que es una instancia de tipo casatoria, extraordinaria, ¿no? Más luego la posibilidad, si uno viene del ámbito estadual, llegar a la Corte Nacional. Y si es federal, son solamente 3. Bien. Entonces, la posibilidad de entablar una pretensión procesal administrativa ante el juez de primera instancia unipersonal para que, si efectivamente se verifica que ha habido una violación de los plazos del procedimiento, o si no hay una norma que identifique el plazo, se ha violado, vamos a decir, lo razonablemente esperable, el juez, verificada esta situación, previo requerimiento de un informe a la administración para que indique, ¿no?, frente a la denuncia que está haciendo el particular, si obró o no obró, o que brinde información qué ocurrió, el juez lo que hace, si efectivamente considera que hay mora administrativa, es decir, omisión, retardo, emite una orden judicial de pronto despacho, es decir, lo emplaza al órgano administrativo para que en el plazo, y le dice de 10, 5, 15, lo que sea, de acuerdo al tipo de trámite, resuelva, emite el acto que falta, ¿no?, para que el trámite que está varado, que está detenido, continúe su curso natural. Es algo muy extraño, de algún modo, porque alguien que está en el procedimiento, vamos a decir, sale del procedimiento, ingresa a la órbita del proceso, es decir, ingresa en otro órgano estatal, y normalmente ¿para qué lo hace? Para luego reingresar al procedimiento, porque el trámite continúa, hago una salida y un reingreso. Esto ocurre por lo menos en Argentina. El juez emite una orden en la cual no fija contenido, porque el juez no puede fijar el contenido acá. ¿El objetivo cuál es? Condenar a la administración que ha violado el deber de responder, el deber de activar el trámite, a que en cumplimiento de ese deber lo haga, nada más. La administración luego podrá decidir, obviamente, hacer lugar a lo que le pidieron, rechazarlo, es decir, la orden del juez está vacía de contenido en ese punto. O sea, no tiene un contenido sustantivo, sino que es simplemente un emplazamiento. ¿Y qué pasa si no la cumple? Y las consecuencias van a ser, obviamente, el funcionario incumplidor puede incurrir en un delito penal, porque está violando una orden judicial. Esto ocurre en está tipificado, ¿no?, en casi todos los códigos penales del mundo. En segundo lugar, puede ser pasible de que se apliquen sanciones combinatorias, las llamadas astreintes. Las astreintes son como una multa
que puede recaer sobre el organismo y también se admite sobre el funcionario, una multa personal al funcionario incumplidor. Esto también ocurre cada tanto. Y claro, después ya no queda mucho más, porque aunque hagamos lo que hagamos, después lo que viene es una suerte a veces de ejecución, pero ¿de qué? Si acá es una orden vacía, acá lo que hay que hacer es dictar el acto. La administración no dicta el acto, la administración tiene que condenar a que el otro lo dicte. Usualmente con las AS30, ahí es donde se acaba todo, porque cuando el funcionario siente que están afectando su bolsillo, inmediatamente, por lo menos en Argentina ocurre así, toda la dilación, toda esa falta de diligencia cesa e inmediatamente aparece el acto que había que dictar y que faltaba. El amparo por mora funciona, pero solo para emitir actos, no para otro tipo de conductas. Pero con esto todavía nos queda mucho por hacer para defendernos, y particularmente para defendernos frente a inacciones materiales que requieran un tratamiento urgente. Y aquí es el momento donde entran a jugar, donde cobran una especial importancia los llamados instrumentos de defensa o medidas procesales de urgencia, tema sobre el cual me quiero detener un momento y que se conecta claramente con lo que ayer les explicó el profesor Ricardo Rivera. Todos sabemos entonces que ante la demora excesiva de los procesos, la demora en el tiempo que conlleva un proceso judicial y la necesidad de contar en muchos casos con una rápida protección judicial para evitar que los derechos no se tornen ilusorios, hacen aparición en el mundo jurídico las llamadas técnicas procesales de urgencia, que son en definitiva medios, se dice, de tutelas diferenciadas respecto al proceso ordinario, que lo que hacen es privilegiar el factor tiempo y que no se agotan, por cierto, en las tradicionales medidas cautelares. Este es el punto. Estamos muy acostumbrados a pensar como medida de urgencia lo cautelar, pero vamos a ver enseguida que no es así, porque hay también otras variantes de protección que van más allá de la urgencia. Y el objetivo de estas técnicas, como digo, es brindar protección de urgencia. La de las cautelares es brindar una protección de urgencia en miras a algo más, que es ese proceso principal que está tramitando. Por eso se dice que la finalidad de la cautelar es asegurar la eficacia de la sentencia que se va a dictar en el proceso principal de conocimiento, de ejecución, el proceso madre, y que produce la cautelar ahora un anticipo asegurativo de la garantía jurisdiccional. Pero hay situaciones que digo que desbordan esto. Ahora, de cara a esta situación, la necesidad de dar una respuesta inicial ágil y rápida para evitar la pérdida de los derechos que se debaten en el proceso principal, el derecho procesal administrativo, en sus primeros tiempos, la respuesta que da a esta situación es la tipificación de la clásica medida de suspensión de efectos del acto, que es lo que Costa Rica, Argentina, tomando el modelo español, tipificaba en sus leyes reguladoras de la jurisdicción contenciosa administrativa. Primero pensada para suspender actos de alcance individual y con el tiempo también se admite que esta suspensión va a alcanzar los actos de alcance general, los reglamentos. Y ello era lógico que sea así, porque era lógico con el modelo revisor de antaño. Si yo voy a un juez solo a pedir que se deje sin efecto un acto, lo único que le puedo pedir cautelarmente como anticipo de jurisdicción es que ese acto que estoy pidiendo que se lo anule pueda ser suspendido. Al juez no iba a pedir ni los daños, al juez no iba a pedir defenderme frente a una omisión, al juez no le iba a plantear una pretensión no impugnatoria, sino meramente declarativa, de tipo preventivo. Eso era imposible. En ese modelo revisor, entonces, lo único que le podía pedir cautelarmente era la suspensión. Claro, entonces, las omisiones, tema que ahora nos convoca, quedaban, digamos, inmunes, quedaban fuera de la tutela cautelar. Era imposible defenderme frente a esa situación, era imposible pedirle a un juez contencioso administrativo en ese marco que emitiera un mandato de tipo positivo, donde condenara a hacer a la administración algo
que no fuera más allá de suspender, donde condenaran a la administración a dar, por ejemplo, una provisión de una suma de dinero anticipada, cosa que hoy ocurre y a diario. Eso no era para nada viable. Ahora, esto ha cambiado. Esto ha cambiado sustancialmente porque hoy se advierte con claridad que hay una tendencia que ya lleva unos cuantos años, muy generalizada en países europeos y americanos, a ampliar todos los instrumentos de urgencia, tanto en lo que es instrumentos de tipo cautelares como instrumentos de tipo no cautelares. Cuando hablamos de cautelares, para que quede bien en claro, máximo por lo que voy a decir más adelante, recordemos que cuando uno habla de medida cautelar, hay que pensar que estamos hablando de medidas que tienen como notas típicas básicamente la idea de la instrumentalidad. Las cautelares son siempre tributarias y accesorias de otro proceso, el llamado proceso principal, porque su finalidad es evitar que se pierda el derecho que se va a reconocer en una eventual futura decisión de fondo que se tramita en esa decisión principal. De ahí que la medida cautelar va a subsistir mientras dura el proceso principal y hasta el dictado de la decisión definitiva, salvo que haya un cambio de circunstancias, porque las medidas cautelares, vamos a ver también, que son provisionales. Las providencias cautelares tienen efectos limitados durante el proceso, en cuyo transcurso pueden modificarse, pueden sustituirse o dejarse sin efecto cuando desaparecen las circunstancias, las razones que las originaron. Ahora, decía recién que estas medidas de urgencia, entre ellas las cautelares, han ido evolucionando y que entonces hoy se admite que si bien lo cautelar es urgente, no todo lo urgente, es cautelar. Es decir, lo urgente es un género y lo cautelar es una de sus especies. Esto me parece que es muy importante tenerlo presente. La protección de urgencia es una suerte de género y las medidas cautelares van a ser una de sus variantes. ¿Por qué se plantea que el mundo de lo urgente no se agota en lo cautelar? Por una razón muy sencilla. Porque muchas veces las medidas cautelares están rodeadas de un conjunto de limitaciones, limitaciones que derivan de la misma esencia, de la idea de ser algo provisional, accesorio, etc. Y necesitamos algo que supere, que desborde estos recaudos, pero que también me den una protección inmediata, que den una protección que me permita defender los derechos en juego sin necesidad muchas veces de tener un proceso principal. Miren, me viene a la cabeza el ejemplo que puse antes. Y les conté el caso de LAN, ¿no? Entonces, LAN, ¿qué quería? ¿Qué necesitaba? Que los vuelos salieran. Que los vuelos salieran, los vuelos charter, ¿no? Durante el mes de enero. Y para lograr eso, se vio obligada a iniciar una medida cautelar ¿de qué tipo? Suspensiva, que se suspenda la resolución administrativa que le decía que no. Como es una medida cautelar, eso tiene que tener un proceso principal. ¿El proceso principal para qué? Para discutir la validez de la decisión que le dijo, no, usted no está autorizada. Ahora, ¿qué sentido tiene discutir ese proceso en un proceso principal si fue bien o mal dado, si esto ya se agotó, ya se consumió? ¿Qué es lo que se perseguía? Que volaran. ¿Se entiende? ¿Y qué dijeron los jueces? Sí, puede volar. Bueno, una vez que voló, que los aviones salieron, ¿qué sentido tiene discutir ahora si fue bien o mal otorgado? Ya se agotó. La litis se agotó. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, esto es lo que estoy planteando. En el esquema cautelar típico, y esto es lo que está ocurriendo con este proceso, tendríamos que tener un proceso principal y la cautelar sería el accesorio que protege el objeto de ese principal. ¿Qué objeto acá? Ya no existe más objeto. Ya no hay nada que discutir. Entonces, hoy, desde la ciencia del derecho procesal, y también esto se advierte, desde la judicatura, hay supuestos en los que las medidas cautelares, en su formato clásico, es decir, provisionalidad, instrumentalidad,
han sido desbordadas. El problema no es de naturaleza cautelar. Lo que estamos necesitando es un proceso diferente, urgente, no cautelar, porque no voy a iniciar nunca ningún proceso principal. Muchas veces esto que estoy planteando lo voy a tener que disfrazar, enmascarar como una medida cautelar, pero detrás de esto no hay ninguna medida cautelar. Hay una pretensión y un proceso que se autosatisfizo, que se agotó el día que me dieron lo que pedí. ¿Me siguen con lo que estoy planteando? Entonces, este tipo de pretensiones se plantean muchas veces enmascaradas de un proceso cautelar. Y luego viene el problema, ¿y qué proceso principal voy a iniciar? Esto se plantea a diario y también ya ha sido advertido, insisto, por jueces y por y particularmente por la ciencia del derecho procesal. Entonces, lo que se viene planteando es no toda la tutela de urgencia se va a solucionar a través de los elementos cautelares. Es necesario ampliar el ámbito de protección. Ya vamos a ver cómo se ha logrado esto, pero, por ejemplo, los italianos han trabajado muchísimo sobre esta cuestión. En Argentina, hoy en día, entonces, superando, como digo, lo cautelar, se dice que hay medidas que se denominan autosatisfactivas, como esta que dije recién. Se agotan, se satisfacen a sí mismos una vez que se logra este objetivo. Y esto entonces pone en crisis esa relación que decía recién de dependencia y el carácter instrumental, accesorio y provisionalidad. Hoy se habla de una tutela anticipatoria, incluso no cautelar por parte de la doctrina. Entonces, la pregunta que muchos están haciendo es, ¿tendremos que reformular la teoría clásica de las medidas cautelares? ¿Qué es lo que está pasando? Miren, lo que está pasando, o lo relevante, me parece a mí, más allá de si hay que reformular o no la teoría cautelar o cuál es la respuesta científica, es que hay una tendencia doctrinaria y jurisprudencial muy clara que, al hacer lugar a esta gama de nuevas herramientas procesales, lo que hace es poner el acento en la realización efectiva de la justicia material y la eficacia de los derechos. Esto no es algo menor, porque hoy en día esta es la nota básica sobre la cual se trabaja en lo procesal. La idea de que los derechos tienen que ser no meramente declamados, sino eficaces. Y las técnicas de protección tienen que lograr eficacia. Es lo que de algún modo planteaba también ese fallo que mencionaba de la Corte de Justicia de la Nación cuando le da la vivienda a esta persona. Entonces, todos los medios de tutela, cautelar o no cautelar, tienen un fundamento común. Y ese fundamento común es el principio constitucional y convencional de tutela efectiva. En este caso, de tutela ya no administrativa, sino tutela judicial efectiva. Porque, repito, el derecho de defensa, en su formulación clásica, o más modernamente que se habla de la tutela efectiva, puede ser en el plano administrativo o en el plano judicial. Y el punto de este cambio de denominación, cuando se habla de efectiva, es por esto que estoy diciendo. Cuando se habla de tutelas efectivas, es la idea de que los derechos tienen que ser realizables. El medio de protección tiene que poner entonces todos sus acentos en la remoción de cualquier obstáculo de tipo legal, de tipo económico, cultural, social, etcétera. ¿Para qué? O sea, remover ese obstáculo para que poder hacer efectiva los derechos. Esto es lo que viene planteando la doctrina procesalista, lo que se ha planteado en el plano también de órganos que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, el Estado tiene hoy un plus que es eliminar todas las trabas, todos los elementos que hacen que en el plano de lo que es la defensa, la misma no pueda ser eficaz. Y las trabas a veces no son solamente normativas. Y volvemos a lo que dijimos casi cuando terminamos. Las trabas a veces son culturales, las trabas son por un problema económico, las trabas son a veces de índole social. Bueno, el Estado, en el marco de todos los deberes positivos que asume por Constitución o por tratados internacionales de protección de derechos humanos, aquí también tiene que jugar un rol importante. Porque la tutela efectiva es una suerte de derecho garantía. Es derecho, pero al mismo tiempo juega como una garantía para la realización de los demás derechos. Y las normas convencionales ponen en cabeza del Estado ese deber positivo de actuación acá de remover obstáculos. De remover obstáculos para que las personas puedan defenderse, puedan participar. La defensa es esto, es
darle la oportunidad, pero una oportunidad real y no meramente virtual, de participar y defenderse. Por eso, todos estos medios, en este caso que estamos mencionando, es decir, los de urgencia, tienen un sustento fundamental en las llamadas tutelas efectivas. Y en el plano convencional, y estando en Costa Rica no podemos dejar de mencionarlo, los artículos 8.1 y 25 de la Convención Interamericana son fundamentales. Miren, el 8.1 es el derecho que reconoce, dentro de las garantías judiciales, el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable. O sea, no basta cualquier momento para escucharme y defenderme. No, el plazo tiene que ser razonable. Y el 25 es el famoso derecho a un recurso sencillo y rápido contra actos que violen derechos fundamentales. Entonces, sobre la base de estos artículos se ha construido también el fundamento convencional de lo que es la protección de urgencia. Ahora, hemos dicho que hay una evolución hacia otros instrumentos de tutela de urgencia, no solo cautelar, en el ámbito del derecho público y en el ámbito del derecho privado. En rigor, los que han tenido el puntapié inicial, los que dieron el puntapié inicial, fue el derecho procesal civil. Y el derecho público en este punto, de algún modo, viene como absorbiendo y adaptando muchas técnicas que nacen en el derecho procesal civil. Es decir, fueron los procesalistas o fueron los que se dedican al derecho, en algunos casos, procesal constitucional. Pero hay que tener presente, máximo cuando uno adapta institutos, que no obstante que hay una evolución, si se quiere, común en los dos ámbitos a reconocer nuevos instrumentos de tutela, que en el derecho procesal administrativo hay peculiaridades que no permiten que jueguen 100% todas las soluciones que se dan en el derecho procesal civil de la misma manera. ¿Por qué? Porque en el derecho procesal administrativo, en los pleitos que caen bajo la órbita del derecho procesal administrativo, está el Estado. La presencia del Estado, en sus múltiples manifestaciones, le va a imprimir, en lo que aquí interesa al sistema cautelar, por ejemplo, y lo mismo para otros medios de tutela urgente, una suerte de sello especial, o si se quiere, lo que algunos denominan una justificada tipicidad, que hace entonces que hablemos de un régimen de protección de urgencia diferenciado o con matices propios en algunos aspectos del propio del derecho procesal civil. Y la razón de esta diferenciación radica en el interés público que se halla en juego en esta serie de pleitos y que se proyecta también en la posición institucional que desempeña el Estado en las relaciones con los sujetos privados. Esta presencia estatal da lugar a lo que en el derecho administrativo la doctrina suele denominar las autotutelas declarativas y autotutela ejecutiva de la administración, las cuales en rigor lo que hacen es integrar el cúmulo de prerrogativas de la administración y que pertenecen al régimen exorbitante propio del derecho administrativo. Estas prerrogativas están usualmente consagradas en la generalidad de las leyes que regulan el procedimiento, la teoría del acto o las leyes de administraciones públicas. Y son básicamente esa presunción de validez que tienen los actos estatales y el principio de ejecutoriedad de los actos. Todos sabemos que la presunción de validez o de legitimidad lo que designa es una suerte de suposición, por eso lo de presuposición, que es iuris tantum, de suyo provisoria, acerca de que el acto administrativo es válido, es decir, que se ha dictado sin infracción del ordenamiento jurídico. Y como una suerte de derivación secuencial y necesaria de esta presunción, se dice que la autoridad emisora del acto, ella no tiene que iniciar ante la autoridad judicial ningún proceso declarativo para que se diga que es válido. O sea, el hecho de haberlo dictado por esta autoridad ya hace que se lo considere válido como tal. Esa es la regla. Además, como consecuencia de esta presunción iuris tantum, obviamente no absoluta, se le va a trasladar al particular la carga impugnatoria. Es decir, si el acto se lo presume válido, como regla, yo no estoy de acuerdo con ese acto, ¿qué tengo que hacer? Impugnarlo.
por vía de recursos administrativos o por vía de las acciones judiciales contencioso-administrativas. Naturalmente, de esta presunción de validez del acto va a derivar otra de estas características que recién mencioné, la fuerza obligatoria para el administrado y también para la propia administración. Y es precisamente en virtud de esta suerte de deber de obediencia que impone dicho carácter sustancial de los actos, que los recursos, y lo mismo ocurre con las acciones judiciales, no van a suspender los efectos de los mismos. Esto es lo que impera en nuestros países, esto es lo que ocurre en Argentina, esto es lo que ocurre en Costa Rica, el artículo 148 de la Ley de Administraciones Públicas. El acto se presume válido, el acto es ejecutorio, y el hecho de que usted lo recurra o inicie la acción no suspende los efectos. Por supuesto, salvo que exista una previsión normativa que diga lo contrario, que las hay, porque en muchos casos hay normas que dicen que el hecho de impugnar administrativo judicialmente provoca que ese acto no pueda ser ejecutado por la administración. Pero esa es la excepción. La regla de nuestros sistemas es la otra. Esto explica entonces algo que es obvio. ¿Por qué son tan importantes en nuestros países los medios judiciales de protección de urgencia? Y entre ellos las medidas cautelares. Si el acto, aunque lo impugne, no se suspende, bueno, tendré que ir a un juez a pedirle cautelarmente o por otro mecanismo que paralice o que me otorgue aquella prestación o aquello que le estoy pidiendo a la administración en sede administrativa y que no he logrado. Es decir, lo que busco con este medio de protección de urgencia, en definitiva, es una suerte de armonización y equilibrio entre las prerrogativas estatales, que el ordenamiento se las confiere a la autoridad al servicio del interés público. Ahora que está de moda siempre citar al Papa Francisco, siempre dice algo muy importante: poder es servicio. El poder es vicarial, el poder es funcional. El poder que tiene una autoridad es un poder que se le confiere no en beneficio propio, como lamentablemente muchas veces ocurre, es un poder en beneficio de otros. Por eso se dice que los poderes, las potestades son fiduciarias, como ocurre en un negocio fiduciario, ¿no? O el trustee, como dicen los anglosajones. El trustee es el hombre, ¿no? Por la confianza del trust. Bueno, el trustee o el fiduciario, quien sea, es alguien que obra no en beneficio propio, sino en beneficio de otros. En este caso, el funcionario, el servidor público, como muchas veces se lo califica, aquí lo he visto en el derecho costarricense, en Ecuador también así lo catalogan, el servidor justamente es público, es un poder servicial en beneficio de otros. Eso es fundamental tenerlo presente. Todas las potestades son fiduciarias y vicariales. Bueno, pero esa potestad hay que armonizarla también con el derecho de los particulares. Hay siempre una tensión insoluble, muy difícil a veces de armonizar, eso es cierto, entre lo que es autoridad y libertad, poder y derecho. En eso está el núcleo duro del derecho administrativo, como un instrumento de armonización. Cuando hay mucha potestad y cae la autoridad, hay autoritarismo. Cuando hay mucho derecho, mucha libertad, en beneficio, digamos, con un beneficio muy egoísta y propio, y desmedro del interés general, hay un individualismo acérrimo, nocivo también para la sociedad. El punto está en el equilibrio. El bien común no es un bien que destroza el bien personal, ¿no? Esto es algo muy antiguo y desde Santo Tomás de Aquino en adelante esto está muy trabajado y estudiado. Bueno, entonces las tutelas que estamos planteando deben buscar ese equilibrio. Y esto hace que tengamos que advertir que hay diferencias fundamentales entre el esquema cautelar civil y el del derecho público. Y estas particularidades, ¿dónde se advierten? En el trámite de emisión y en los requisitos muchas veces. Miren, en el trámite de emisión, en el procedimiento cautelar, el civil, el comercial, usualmente es inaudita pars. No hay bilateralización previa. En cambio, en el procedimiento de emisión de una medida cautelar en un proceso contencioso administrativo, es usual que los códigos procesales administrativos faculten al juez a pedir una suerte de informe previo. Acá se habla de una audiencia previa, ¿no?, de 3 días, por lo que vi. Es decir, hay una pequeña bilateralización, lo cual muchas veces es imprescindible, porque el juez, cuando tiene que tomar una decisión de este tenor,
si bien provisional y cautelar, puede ser una decisión que provoca un alto impacto en la comunidad. Y el juez lo que puede hacer en ese momento es confiar ciegamente en lo que le está diciendo el actor. Pero el actor puede mentir, tener datos equivocados, y entonces es imprescindible tener información. Y esa información es, en teoría, la que puede llegar a provenir de esta suerte de rápida bilateralización que estamos planteando. Esto está regulado de diferentes maneras, no en todos los países es igual, pero es muy común que esto ocurra. Pero claro, hay casos donde bilateralizar puede demandar un tiempo que la protección de urgencia sea incompatible. Hay derechos que no pueden esperar un minuto y 3 días, 5 días destrozan ese derecho con un daño irreparable. Por eso está bien que se contemplen excepcionar esta regla o en aquellos casos, o simplemente, como hacen otros sistemas, que sea el juez quien en el marco de los poderes o de facultades judiciales sea él el que decide, en este caso lo pido, en este caso no es necesario. A veces son cuestiones de puro derecho, no hay ninguna información que requerir, son cuestiones muy ostensibles, evidentes, que esto de bilateralizar lo que hace es generar una demora innecesaria. A mi modo de ver, desde mi punto de vista personal, creo que lo que hay que hacer es establecer facultades judiciales y no obligar a hacer uso de este mecanismo en todas partes, en todos los casos. Pero bueno, por eso también, como el tiempo es crucial en estos casos, en muchos sistemas jurídicos se prevé que mientras ocurre esta suerte de bilateralización previa, el juez puede emitir una medida de ultraurgencia, diríamos, ¿no? Que la llaman, España acá, provisionalísima. En Argentina hablamos de medida precautelar. Es la previa a la cautelar. Mientras el juez decide si emite el mandato cautelar, toma una decisión que, por ejemplo, paraliza todo. La administración no haga nada, por una suerte de quietus. Deje todo como está y no avance. Entonces, esas son las medidas precautelares, provisionalísimas, interinas, el nombre es lo de menos. Lo importante es que hay una urgencia impostergable en brindar una protección. Mientras averiguo qué pasa como juez, bueno, le doy ya por lo menos una protección mínima y básica, porque lo que hay que evitar es la destrucción del derecho con un daño muchas veces de tipo irreparable. Pero las diferencias, en otros casos, no están en el trámite, sino que la diferencia se encuentra en la configuración de los requisitos. Todos sabemos que la protección cautelar, en líneas generales, exige básicamente 2 recaudos. La verosimilitud del derecho, el famoso humo del buen derecho, el fumus, ¿no? Boni iuris, y el peligro en la demora, el peligro en mora. En el derecho público, a los requisitos que fundan la procedencia de la medida cautelar, estos 2 clásicos, se les suele adicionar uno más, que es el tema de valorar el impacto en el interés público. El interés público. Esto también acontece en la legislación local. En la legislación costarricense se le exige al juez hacer una suerte de test, un balance en el cual advierta cómo golpea esto, cómo puede llegar a afectar, la medida que se adopte, el interés público. Esto aparece claro en el régimen español, en el alemán, en el italiano, en Argentina, bueno, en muchos países iberoamericanos, es decir, es algo muy común. Pero cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la realidad demuestra que la afectación, el requisito de no afectar el interés público, que es un requisito negativo, muchas veces puede ser usado, puede transformarse en un argumento a lo que la justicia recurre haciendo una suerte de invocación dogmática cuando quiere rechazar una cautelar. Es muy fácil decir, esta medida afecta o puede afectar el interés público. Por eso se entiende que cuando una legislación pide hacer este test de verificación de la afectación del interés público, tiene que ser una apreciación que se efectúe con suma estrictez. Estamos ante un concepto vago, impreciso, un concepto indeterminado, que puede llegar a negar en todos los casos, si se lo aplica tan genéricamente, la tutela cautelar. Por eso hay que decir que la afectación del interés público que se exige o que debe exigirse tiene que ser una afectación cualificada, una afectación intensa, no cualquier afectación. Tiene que tratarse de un interés público concreto y específico, no una alegación vaga
y genérica, algo muy común. El interés público que se exige no es el que persigue la administración, porque el interés que persigue muchas veces la administración coyunturalmente se confunde con el interés del gobierno de turno, con un interés muchas veces de tipo político. El interés del que hablamos es el interés de la comunidad. Obviamente el que valora si se afecta o no un interés es el tribunal, más allá de lo que diga la administración. La administración normalmente en esa bilateralización dirá esto va a afectar el interés, esto es lo que ocurre siempre, pero el que decide no es la administración, es el juez. Estamos frente al ejercicio de una potestad judicial. Es evidente, además, que frente a una ilegalidad manifiesta no puede invocarse el interés público. Al contrario, ahí hay violación del interés público. En definitiva, el juez tiene que hacer un balance entre el daño a la comunidad y el que se le ocasionaría a quien demanda la protección cautelar. Y un balance, ¿por qué? Porque mientras que en algunos casos el dictado de la medida puede generar mayores daños que los que se derivarían si ella no se dictara, en otros el otorgamiento no solo no va a afectar al interés, sino al revés, lo va a proteger, va a evitar males mayores, que va a terminar pagando el Estado y por ende toda la comunidad. Y aquí lo importante es que hay que hacer un test, un balance en base al principio de proporcionalidad. Esto se lo dice, pero muy bien, en la legislación de ustedes, de Costa Rica, donde se pone en cabeza del juez este deber, este test del balance, y además se menciona la idea de la proporcionalidad. Entonces, esto es otro dato fundamental para tener presente. Por otro lado, decíamos que hay una autotutela declarativa, esta es la presunción de validez, y esto plantea un problema frente a la verosimilitud del derecho. Porque para que haya medida cautelar tiene que haber un derecho que sea, digamos, que tenga una apariencia de legitimidad. ¿Y cómo puede haber apariencia de legitimidad cuando me encuentro frente muchas veces una actuación estatal que se presume por el ordenamiento jurídico válida, ¿no? Esto es un problema no menor. En el derecho costarricense esto está resuelto, me parece, de una manera muy clara y bien, ¿no? Porque se dice que la pretensión no tiene que ser temeraria. O sea, no me van a dar protección cautelar si la pretensión que entablo es temeraria o carente de seriedad. El fumus boni iuris, la verosimilitud del derecho, exige simplemente esto. Fíjense por qué el humo. Con la idea de que el juez olfatea, ¿no? Hace una suerte de test muy básico acerca de si efectivamente lo que me están pidiendo tiene razón. Se pide una suerte de... No se pide, vamos a decir, un test de verificación absoluta, porque esa es la decisión que tiene que tomar el juez, la certeza plena es la que tiene que tomar el día que adopta la decisión definitiva. Al juez se le pide hacer una suerte de examen de probabilidad de que el derecho que se pide defender exista y no la incontestable realidad del mismo, ¿no? Entonces, acá hay que tener presente además que el fumus no ve peligrado su configuración por la presunción de validez porque, primero, no es una presunción absoluta. Ya dijimos que es iuris tantum. No toda actuación estatal se presume válida, solo las actuaciones administrativas formalizadas. Los hechos no. Frente a una omisión no hay nada que presuponer. No todo acto administrativo se presume válido. Los actos administrativos nulos, esto lo dice la legislación incluso de ustedes, no se los presume válido, lo cual es razonable. Un acto que tiene un vicio grave y ostensible, ¿cómo puedo presuponerlo que ha sido dictado conforme a derecho? En Argentina se dice que no solo este tipo de actos, sino también aquellos que padecen vicios ostensibles, patentes, notorios. Si es tan claro y evidente, ¿cómo puedo presuponer que es válido? En Argentina, en los últimos tiempos, se ha desarrollado una suerte como de nueva categoría que se llaman aquellas normas sospechosas y que por ende pierden la presunción de validez. La Corte Argentina ha desarrollado con mayor ahínco en los últimos tiempos una doctrina que tiene su origen en verdad en el derecho norteamericano que dice lo siguiente: miren, frente a la presunción de validez de los actos estatales hay que tener en cuenta que ciertos actos llevan una presunción diversa de inconstitucionalidad. ¿Cómo puede ser esto? Sí, hay ciertos actos, ¿no?, o normas generalmente, que hay que presuponer que son inconstitucionales porque efectúan distinciones, discriminaciones,
basadas en categorías que tienen que ser catalogadas de sospechosas. ¿Por qué? Porque el punto de distinción está dado en raza, sexo, nacionalidad. Entonces, si se ha planteado esto, para acceder a un cargo X en la administración pública había que tener la nacionalidad argentina. ¿Por qué? Porque un extranjero residente no puede acceder a un cargo, por ejemplo, ocurrió de bibliotecario del Poder Judicial. Bibliotecario. Para ser maestra, no sé cómo lo llaman acá, los que atienden jardín de infantes, ¿se llaman así jardín de infantes? Bueno, en un colegio público había que tener nacionalidad argentina. ¿Argentina? ¿Pero por qué? Decían, cuando la Constitución tiene una cláusula de especial protección a lo que es los inmigrantes, ¿no? Porque Argentina, como supongo que Costa Rica y la mayoría de los países americanos, somos países que nos hemos formado en gran medida con migración, con inmigrantes. Bueno, ¿cuál es la lógica de todo esto? La Corte ha desarrollado esta idea, ha dicho que en estos casos el juicio, el escrutinio judicial tiene que ser muy estricto, que en los otros supuestos, digamos, cuando hay una verdadera presunción de validez, y que cuando esto ocurre, lo que tiene que hacer el Estado es demostrar la razonabilidad de esa norma. Demostrar por qué en ese caso usted pide, por ejemplo, que el sexo tiene que ser, no sé, femenino o masculino. ¿Por qué en ese caso no puede ser un extranjero? Porque la norma, por el contrario, tiene que presumírsela inválida. Bueno, un acto administrativo que es ejecución de una norma de este tenor es un acto administrativo que no puede tener presunción de validez. Es un acto administrativo que tiene presunción de invalidez, de ilegitimidad. El tema es delicado, por supuesto, no es algo sencillo, pero me parecía interesante por lo menos mencionarlo. También hay que decir que el fumus boni iuris no puede ser apreciado del mismo modo en todo tipo de medida de urgencia. ¿Por qué? Porque hay medidas de urgencia, que son las que, además, las que más nos interesan para el caso de la omisión, que requieren de los jueces una decisión que en muchísimos casos produce una alteración del estado de cosas. Son medidas de tipo innovativo. Entonces, en estos casos, cuando la medida no es meramente conservativa, sino innovativa, se entiende que la apreciación de los requisitos, los presupuestos para la configuración, tiene que ser más estricta. Tiene que ser más estricta. No es lo mismo conservar que alterar el estado de cosas. Bueno, el otro recaudo es el peligro en la demora. Tradicionalmente en el derecho administrativo, el peligro en la demora, y era lo que traían todas las codificaciones clásicas, era igual a daño irreparable. Pero ¿qué pasa? Con el estado del daño nunca irreparable. Si el daño se presume siempre solvente, si a usted no le dan la medida cautelar y lo dañan, ¿qué tiene que hacer? Reclámelo daño y perjuicio. Esa era la explicación tradicional. Esto hoy es insostenible. No todo se soluciona reclamando daños y perjuicios. Los derechos tienen que ser protegidos in natura, no en el equivalente económico. Algunos no tienen equivalente económico. ¿Qué equivalente económico puede tener la madre del caso primero que mencioné? Ninguno. Lo que estamos protegiendo es una persona discapacitada, el niño, la madre que no tiene dónde residir, que no tiene alimento, la salud. ¿Cómo la vamos a reparar económicamente? Bueno, entonces, aquí esto va a generar un desplazamiento del clásico de daño irreparable hacia a otros requisitos más acordes con esta tendencia tuitiva, que es la idea de pedir un daño grave, de difícil reparación, la existencia de un perjuicio inminente, o que se pueda producir la alteración o agravamiento de una situación de hecho o de derecho. Las fórmulas son diversas, pero la idea es evitar ya mencionar o hablar de daño irreparable. Esto también se lo advierte bien regulado en la legislación local de ustedes, receptando esta tendencia que mencionábamos recién. Bueno, las clases de medidas que se han desarrollado, o cómo está regulado esto, son diversas. En las legislaciones procesales, civiles y también en las administrativas, se recepta un principio que es el llamado principio de idoneidad en materia cautelar, que es coherente con la idea de la tutela efectiva. Más allá de la tipificación que se haga y de la enunciación concreta de medidas cautelares, como ocurre con los códigos procesales civiles, comerciales y los contenciosos, que regulan a veces la suspensión, el embargo, las típicas medidas, las que sean, lo que vamos a encontrar son fórmulas
como el 19 de la legislación costarricense, que dice que las medidas tienen que ser, las cautelares, ¿no?, adecuadas y necesarias para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Es decir, u otras normas que dicen que el juez podrá adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar el objeto del proceso. Todas. No queda acotada a esa tipificación, a esa enunciación, que a veces tiene una razón más que nada metodológica, vamos a decir, facilitar el conocimiento, pero no delimitar, porque las enunciaciones que hacen los códigos, el de ustedes no trae una enunciación ordenada, como hacen muchos, sino es abierto, lo cual creo que es bueno. A veces las enunciaciones son leídas taxativamente, eso es un error. Y por eso es bueno y necesario que las legislaciones contemplen esta serie de normas tan abiertas. Es decir, el poder cautelar del juez es amplio. En el marco de la jurisdictio cautelar, él puede adoptar todas las medidas que sean necesarias y adecuadas para proteger ese objeto del proceso. A veces será suspender, a veces será alterar el estado de cosas, a veces será ordenar un comportamiento activo, o sea, una orden de dar, hacer, no hacer, la que sea. No hay una limitación. Entonces, esto me parece que es un punto fundamental. Hoy en día, frente a la tutela conservativa clásica que estaba dada por la suspensión, se habla de una tutela también de tipo anticipatoria, una tutela interinal, también algunos la denominan. ¿Qué es lo que la caracteriza? Adelantar el examen de la cuestión de fondo. ¿Por qué o para qué? Para dar una satisfacción en un grado equivalente a la sentencia de mérito, pero cautelarmente, para evitar el daño irreparable. O sea, voy a hacer una suerte de adelanto de lo que se está discutiendo en el fondo. Las sentencias entonces anticipatorias, cautelares, son pronunciamientos que se producen antes de que finalice el proceso, el cual va a continuar hasta que se dicte la sentencia definitiva. No es un proceso independiente. El pedido de su despacho se inserta en un proceso de conocimiento. Ejemplo típico de lo que estoy planteando son las llamadas medidas de provisión anticipada de sumas de dinero. Miren, les voy a poner un caso, uno de los tantos, muy comunes y que se han dado en Argentina. Incluso esto se ha dado contra el Estado y contra particulares. El primero de ellos fue incluso no contra el Estado. Una persona sufre un grave accidente laboral, pierde un brazo, se le amputa un brazo, reclama los daños y perjuicios contra su empleador por la pérdida, la mutilación que sufrió laboralmente. O sea, un típico pleito de daños y perjuicios de un accidente laboral. ¿Qué ocurre? Para paliar ese grado de incapacidad, esta situación, él necesitaba colocarse una prótesis, un brazo, ¿no? Como un suplemento. Para que la prótesis tuviera, vamos a decir, un funcionamiento apropiado, tenía que colocársela, insertársela, y por otra serie de razones médicas, en forma inmediata. No se podía esperar al tiempo del proceso principal, que podía llevar varios años, recorriendo todas las instancias. Entonces se pide como medida cautelar una provisión de fondos necesaria para poder comprar y hacer esta intervención, que era el insertarle la prótesis y no me acuerdo qué otra serie de medidas médicas pertinentes. Los jueces de primera instancia, aplicando las típicas, digamos, el típico pensamiento cautelar, ¿no? Diciendo, bueno, acá hay una suerte de superposición con el objeto principal, le dijeron que no. El tema llega a la Corte Nacional y la Corte Nacional no dudó en sostener que no había razón alguna para negar la protección, que estábamos ante una típica medida cautelar, en este caso de tipo innovativa y de anticipación de la protección de fondo, pero que era imprescindible porque de lo contrario se iban a producir daños irreparables y que la protección del derecho así lo reclamaba, ¿no? Entonces, esto es un caso absolutamente usual. Es una protección, un anticipo de tipo jurisdiccional, provisional. No es obviamente definitivo. Y es instrumental a lo que se debate en el fondo. No es novedoso.
Calamandrei, Piero Calamandrei, para mí uno de los más grandes procesalistas y juristas de todos los tiempos, italiano, ya en el año 30, decía que al lado de las providencias típicas, cautelares, de tipo conservativas, existían otras, que eran estas, las anticipadas, que tenían esta finalidad, hacer una suerte de adelanto o de anticipo de la decisión de mérito de la sentencia. Decía, pero es algo es natural a lo que es la misma protección cautelar. Si no, nos falta algo así como un tramo, de un aspecto, un ámbito de lo cautelar. En el derecho procesal administrativo, estos anticipos de jurisdicción, estas medidas anticipativas, suelen entremezclarse y vienen generalmente siendo conocidas con el nombre de medidas positivas. Así incluso se lo menciona en la legislación local. Medidas cautelares positivas. Evidentemente, son cautelares que tienen una nítida impronta anticipatoria y que está dado por ese grave daño que se puede ocasionar en la esfera de los derechos de un sujeto si no se adelanta interinamente el objeto de la pretensión principal. O sea, la providencia positiva, cautelar, recae directamente sobre la relación sustancial controvertida y, por tanto, como decíamos antes, es una decisión anticipada de la de fondo, de la de mérito que va a llegar en el momento final del proceso. De ahí que, como siempre se dice, los jueces tienen que ser sumamente prudentes a la hora de otorgar un mandato positivo, porque se crea esta suerte de adelanto de jurisdicción. ¿Para qué son importantes? Para la inactividad. Es la medida cautelar típica frente a la inactividad administrativa. Por eso la orden positiva, cautelar, puede traducirse en una obligación de dar, de hacer o a veces de no hacer. Las medidas positivas pueden emitirse no solo cuando hay una omisión reglada, sino también frente, o sea, mejor dicho, una violación a una ejercicio de una potestad reglada, sino también frente a la omisión de mandatos discrecionales. Mañana hablaremos sobre el tema, así que no voy a entrar en esta discusión. Entonces, las positivas son el ámbito propio de defensa frente a las medidas, frente a la inactividad administrativa de base material, la inactividad de contenido material. Ya voy terminando. Me refiero rápidamente a dos instrumentos no cautelares. Las llamadas medidas autosatisfactivas, con este nombre a veces extraño. Son medidas de urgencia, claramente, son medidas de urgencia no cautelar, que se caracterizan por la satisfacción definitiva y única de la pretensión. Son soluciones urgentes no cautelares de fondo. No son lo mismo que las medidas anticipadas. ¿Por qué? Porque la medida anticipada es una decisión cautelar que se inserta en un proceso principal. Acá no hay proceso principal. Acá lo que se persigue es lo que se reclama en esta pretensión y la decisión que emita el juez agota absolutamente la litis y se otorga claramente a situaciones extraordinarias donde existe un gravísimo riesgo de perecimiento de derechos y van a fallar los otros medios de tutela. Insisto con esta idea, el despacho favorable agota y consume la litis, ¿no? Y no va a haber proceso principal. ¿Cuándo se dan estas medidas? Bueno, se dan en muchas ocasiones estas medidas frente a lo que es protección de derecho de la salud. Personas que están sujetas a un tratamiento en el marco de programas, por ejemplo, SIDA, algo muy común, o cierto tipo de incapacidades, o tratamientos que vienen siendo dados por hospitales públicos, por alguna razón el tratamiento queda cortado y la persona entonces no puede esperar, obviamente, iniciar un proceso principal. La medida cautelar no tendría mucho sentido. ¿Cuál va a ser su proceso principal nuevamente? Y hace uso de este tipo de pretensiones. La justicia condena. Ha habido este tipo de reclamos, por ejemplo, en algún momento también, frente al reclamo de pueblos aborígenes, pueblos originarios, en el interior del país, que no tenían agua. Por distintas razones no había agua. El Estado se había comprometido a dar una solución, nunca se hizo la obra pública pertinente y se promovió, obviamente, una medida de este tenor y se condenó al Estado a dar agua y no había más que hacer. Lo que se buscaba que era el agua como alimentos, como en los otros casos los tratamientos médicos pertinentes.
Y finalmente, frente a esto, frente a este tipo de mecanismos, en Argentina también tenemos este otro que se llama el amparo, que les dije recién, que se diferencia del amparo de ustedes. ¿Por qué? Porque es otra pretensión especial, también de carácter urgente, no cautelar, que tiene un trámite sumarísimo y que procede contra todo tipo de comportamiento estatal y también privado que lesione a través de acción u omisión en forma ostensible y manifiesta, pero de manera flagrantemente ilegítima o arbitraria, derechos y libertades fundamentales que no sean la libertad ambulatoria, porque la libertad ambulatoria, como en todos lados, se protege con el habeas corpus. Esto nació como una garantía que se creó pretoriamente, que creó la Corte en algún momento, y luego se lo reguló, y en el año 94, en la reforma de la Constitución que se hizo, se le dio base constitucional. Hoy es un proceso constitucional al que se acude en muchísimos casos, pero se usa cuando fallen los medios, cuando no puede obtener una protección adecuada por las vías ordinarias. O sea, es un proceso subsidiario de los procesos extraordinarios. El punto fundamental es proteger derechos que no pueden verse debidamente tutelados por los cauces naturales y ordinarios de protección. Entonces son protecciones, una protección de tipo subsidiaria. Pero cuando están en juego derechos fundamentales en el cual el dato temporal es fundamental, obviamente se echa mano a esta vía y en la omisión, en la inactividad, han tenido un valor fundamental. Aclaro que en el amparo se puede dar un proceso cautelar. O sea, un amparo que por ejemplo es sumarísimo también puede conllevar un pedido cautelar, o sea, una urgencia dentro de la urgencia. Hay situaciones que así lo exigen y lo claman. Bueno, vamos a cortar aquí. Seguramente han quedado varios temas, ¿no?, en el tapete, sin desarrollar, y estoy a disposición para las preguntas. No sé si podrán ser todas respondidas, pero quedo entonces a disposición de ustedes para las eventuales preguntas que quieran efectuar. Les agradezco muchísimo su amable atención.